8 al 11. Dice la palabra de Dios. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a lo que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Vamos a orar. Señor, ahora nos disponemos a escuchar la exposición de tu palabra. Tú has tenido a bien no solo el revelarte a nosotros por medio de ella, sino que tu Espíritu Santo la implanta también en nuestros corazones. Por medio de la exposición, los ojos no solo son alumbrados, sino que los corazones son edificados. Te pedimos, oh Señor de gracia, que tú hagas bien a nuestras almas, que tú nos alimentes como pueblo tuyo, de tal manera que podamos ser renovados, edificados con tu palabra, y danos también el poder y la capacidad para cumplirlos en nuestra vida. Mira que te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. En el año 1999, ya se ve muy allá. Mi esposo y yo viajamos a República Dominicana a una conferencia para matrimonios que se celebraba en la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo. Uno de los domingos que estuvimos allí, el pastor Eduardo Saladín, se acerca al lugar donde estábamos sentados, mi esposa y yo, y nos dice: ven, acompáñame, quiero presentarte a alguien. Le seguimos y cuando vimos, ante nuestros ojos estaba el señor Juan Luis Guerra. Sí, me lo presentaron. Allí le dijimos cómo nos llamábamos, lo que hacíamos, de dónde veníamos, estrechamos su mano. Ustedes se pueden imaginar la cara de Luzmén y de Joel cuando estaban delante de Juan Luis Guerra, el señor, famoso cantautor, con la 440. Conocíamos su música, su fama. Era la primera vez que estos cubanitos de La Habana conocían a alguien importante. Fuimos presentados y conversamos por unos momentos. Cuando nos separamos de Juan Luis Guerra, el primer pensamiento que me pasó por la mente fue el no lavarme más la mano derecha. Había estrechado la mano de Juan Luis Guerra, el gran compositor y cantante de Ojalá Cayera, Café en el Campo. Luego pensé que no era para tanto. Independientemente de cuán famoso sea Juan Luis Guerra, es un ser humano. Y no lavarse la mano sería una especie de idolatría a un pecador que no merece tanta admiración. Y por otro lado es bastante antihigiénico. En varias ocasiones he dicho que conozco a Juan Luis Guerra. Pero lo cierto, mis amados hermanos, es que solo conversamos un par de minutos. Si ustedes le preguntaran a Juan Luis Guerra quién es Joel Puentes, probablemente lo confundiría con algún tocador de güira que le tocó la güira en algún concierto en algún momento. No tendría la más remota idea de quién soy. Así que si voy a hablar con propiedad, mis amados hermanos, acerca de mi viaje a República Dominicana en el año 1999, no debería decir yo jamás que conozco a Juan Luis Guerra. Yo no me puedo ufanar de conocer a algún famoso artista, millonario o empresario. Los que conozco son gente especial, pero famosos no son. Ahora, no me avergüenzo por no conocer a personas famosas. ¿Saben por qué, mis amados hermanos? Porque yo conozco al Dios Todopoderoso, el Rey del cielo y de todo lo que existe. Por medio de Jesucristo le conozco. Cristo es nuestro Señor y Él nos conoce. Y ese debe ser nuestro orgullo.
El texto que estaremos exponiendo en esta mañana habla de la bendición de conocer a Dios. Y lo que yo quiero que quede en tu mente es lo siguiente. No hay mayor bendición para un ser humano que conocer a Dios. Es más valioso conocer a Dios que ganarse la lotería. Es más valioso conocer a Dios que tener millones. Es más valioso conocer a Dios que tener una gran casa. Puedes enumerar la lista de lo que para los hombres es muy valioso y ninguna de ellas se compara, mi amado hermano, con conocer a Dios. De hecho, lo pudiéramos poner todos juntos y poner en un lado, en una de esas pesas de balanza, todo lo que el hombre aprecia como valioso en un lado y poner conocer a Dios, y la pesa no movería, el conocer a Dios no se movería nada. No hay mayor bendición para un ser humano que conocer a Dios. Tú te preguntarás, ¿por qué a la luz de nuestro texto podemos decir que no hay bendición mayor para un ser humano pecador que conocer a Dios? Mis amados hermanos, podemos decir sin temor a equivocarnos que conocer a Dios es la mayor de las bendiciones que un pecador puede recibir debajo del cielo en esta vida por el efecto liberador que produce conocer a Dios. Miren el versículo 8. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a lo que por naturaleza no son dioses. Pablo utiliza una fórmula documentada en la tradición cristiana primitiva para expresar el marcado contraste entre la existencia que tenían los Gálatas en su vida antes de Cristo con lo que tenían ahora. El apóstol comienza el versículo 8 con dos palabras griegas, ayamen, los cuales se traduce en la Reina Valera ciertamente. Esta expresión indica que lo que Pablo va a decir a continuación no es una mera opinión, una opinión muy personal, una opinión que puede ser debatida. No es eso. Lo que va a decir a continuación es la más absoluta verdad, una verdad irrefutable, un axioma. Una verdad que procede del mismo Espíritu Santo. Hay personas que conocen a Dios y existen muchas personas que no le conocen. De hecho, hubo un tiempo en el que los Gálatas no conocían a Dios. Nota el versículo 8. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios. Eso pasó en otro tiempo. El contraste entre conocer a Dios y el no conocerle es tan marcadamente diferente como lo es la luz y la oscuridad. Los creyentes de Galacia, antes de creer en Cristo, antes de ser justificados, antes de ser adoptados como hijos, no conocían a Dios en lo absoluto. Cuando no conocían a Dios, servían a aquello que por naturaleza no es Dios. Miren el versículo 8. Ciertamente en otro, no conociendo a Dios, servíais a lo que por naturaleza no son dioses. El término servíais en griego significa servir como esclavo. Cuando alguien, mi amado hermano, no conoce a Dios, lo que tiene como amo le está esclavizando. Nadie sin Cristo puede decir que es libre. Si no eres hijo de Dios por la fe en Cristo, si no conoces a Dios, tú eres, mi amigo que estás aquí, un esclavo. Un esclavo de algo que el hombre inventó. Esas cosas que Pablo define o describe como algo que por naturaleza no es Dios, es lo que viene a sustituir lo que debe ser, el lugar en que debe estar el Dios del universo. Algo autoinventado está ocupando ese lugar, y eso algo autoinventado lo que hace es esclavizar.
Pablo nos da detalles sobre el carácter exacto de los compromisos religiosos anteriores a los Gálatas. Tal vez algunos de ellos eran devotos de las diversas religiones de misterio que florecieron en las ciudades helénicas al sur de Galacia. Otros pudieron haber sido devotos al culto imperial romano, al emperador o a deidades paganas procedentes de Grecia. Otros, en cambio, pudieron haberse dedicado al culto astrológico y a los dioses que gobernaban por medio de las estrellas, cuyo movimiento del cielo supuestamente controlaban la vida de los hombres. Allá en la región de Galacia había un templo a Zeus en Listra. Y no sé si recuerdan cuando Pablo y Bernabé en su primer viaje misionero pasaron por Listra y curaron a un lisiado de la ciudad, cómo se empezaron a aglomerar en torno a ellos y empezaron a decir, dioses con forma de hombres nos están visitando. Y Pablo tuvo que decirle que no, que hay un solo creador. ¿Recuerdan la historia? La razón por la que en nuestros días hay personas que adoran dioses que son de piedra, monumentos y estatuas que tienen ojos pero no ven, orejas tienen pero no oyen, tienen pies pero deben cargarlos para que se muevan, es porque no conocen a Dios. Una vez que se conoce a Dios, Él viene a ser central en la vida, viene a ser su amo y lo que viene como consecuencia es la libertad. Cuando Pablo se refirió a la vida pasada de los Gálatas y la completa ignorancia que ellos tenían sobre el verdadero Dios, usó una palabra que se traduce al español conocimiento, es la palabra griega oídas. Esta palabra significa primariamente haber visto o percibido, conocer, en este caso conocer por medio del intelecto. Estos hombres de Galacia eran completamente ignorantes en cuanto a la información que le podría llevar a conocer al Dios verdadero. Ese conocimiento es el Evangelio. Ellos eran completamente ignorantes en cuanto al Evangelio. Por eso Pablo le dice que no conocían y utiliza esta palabra. Ustedes verán cómo usará otra más adelante. ¿Por qué, mi amado hermano? Porque el primer paso para que una persona pueda conocer a Dios es que comprenda, es que oiga y comprenda el Evangelio. Y que pueda ser entendido claramente por la persona, a menos que una persona tenga la información fidedigna en cuanto a Dios y la salvación que Él ha provisto en Cristo Jesús, no podrá conocerle. De ahí, mi amado hermano, la importancia del evangelismo. Cuando la Biblia habla de la conversión de una persona, significa que ésta ha roto por la gracia de Dios, por la obra de Dios, completamente con toda la religión idólatra pagana de falsos dioses que le circunscribían y empieza a ver a Dios en Cristo Jesús como lo central, como lo final en su vida y en su corazón. Y eso solo se comprende por medio del Evangelio. Tristemente, el protestantismo liberal moderno de nuestros días está encaprichado en ese manojo de ideologías pluralistas y sectarias, ha tendido a olvidar el mensaje verdadero del Evangelio. Para algunos, el evangelismo es esto. Mi amigo, tenemos un equipo de pelota o de fútbol, soccer o como quiera. ¿Quieres ir con nosotros? Y la persona llega y le gusta el béisbol y empieza a asistir a la iglesia, pero si tú le preguntas y le pides que te explique el evangelio, es completamente ignorante como los demás de qué cosa es el evangelio. Para algunos el evangelismo se ha convertido hasta en una palabra sucia que no debería usarse en compañía de personas educadas.
Se ha redefinido el esfuerzo por llevar el evangelio a aquellos que no le conocen. Incluso, mi amado hermano, los evangélicos que debieran defender el evangelio han restado poca importancia a la doctrina del infierno, la necesidad de la conversión, la predicación de la cruz a favor de un universalismo implícito en las teologías contemporáneas. Hoy uno puede encontrar lugares que se llaman iglesias, donde la palabra pecado, cruz, no se puede mencionar. Pero Pablo no quería esto. Él sabía, como escribió Jonathan Edwards, que la fe personal en Jesucristo, y cito, es el único remedio que Dios ha provisto para la miserable y brutal ceguera de la humanidad. Es el único medio que el verdadero Dios ha encontrado exitoso en su providencia para dar a las naciones del mundo el conocimiento de sí mismo y para apartarlas de la adoración de dioses falsos. Fin de la cita. Mi amado hermano, el punto aquí es la importancia de compartir el evangelio. Debemos compartir el evangelio. ¿Saben lo que es triste? Pasamos gran parte de nuestro tiempo con compañeros de trabajo, pasamos mucho tiempo con nuestros familiares no creyentes, hablamos y le decimos y no somos capaces de compartir el evangelio por temor a que se enojen. Sí, como decía el pastor Ricardo esta mañana, el evangelio, por causa del corazón depravado y caído que tienen los hombres, les enoja. Nadie quiere oír que es pecador. Nadie quiere oír que tiene necesidad de que alguien le rescate y ese alguien solo y únicamente puede ser Cristo. El punto es que los Gálatas fueron libertados de la esclavitud de las falsas religiones que están encerrando todos aquellos que no están en Cristo y fueron libres solo y únicamente por conocer a Dios. Mis amados hermanos, no sé cuánto orgullo, y vamos a ver un texto en un momento. Hay un orgullo santo. ¿Cuánto orgullo te da en tu corazón que aunque no conocemos a Juan Luis Guerra, conocemos al Dios de todo el universo? Porque ese conocimiento libera. Mis amados hermanos, podemos decir sin temor a equivocarnos que conocer a Dios es la mayor bendición que un ser humano puede recibir en esta vida, no solo por el efecto liberador que produce, sino también por el privilegio de la procedencia de ese conocimiento. Miren el versículo 9. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocido a Dios, pocos textos tan pequeños tienen tanta teología como este. Dos palabras son importantes en mi encabezado. Voy a repetir mi encabezado. Conocer a Dios es un privilegio por su procedencia. Dos palabras son importantes aquí. Por un lado, la palabra privilegio. Y por el otro, la palabra procedencia. Estas dos palabras generalmente no las encontramos juntas. Y están juntas en mi encabezado. El privilegio que Dios nos ha dado de conocerle es más grande cuando entendemos su procedencia. Veamos a qué me refiero yo cuando hablo de conocer a Dios. Miren el versículo 9, una vez más, por favor. Mas ahora conociendo a Dios. Conocer a Dios, mi amado hermano, es una realidad. Los creyentes de Galacia conocían a Dios. Se puede conocer a Dios. Todos aquellos que están en Cristo pueden decir que han conocido a Dios. Es obvio por las palabras de Pablo que conocer a Dios es una realidad.
La pregunta es a qué se refiere Pablo con estas palabras. El conocer del que está hablando aquí en la teología paulina va más allá de un mero reconocimiento del monoteísmo o un asentimiento intelectual a las doctrinas cristianas. Cuando él está hablando de que los Gálatas conocían a Dios, no es simplemente que sabían de su existencia. Va más allá de eso. Este tipo de conocimiento intelectual es necesario, pero no es suficiente. El concepto conocer a Dios del que está hablando Pablo en este texto está estrechamente relacionado con una palabra hebrea que era muy conocida en la teología antiguo testamentaria, es la palabra yadá, que se utiliza con frecuencia en el Antiguo Testamento para referirse a relaciones íntimas. Por ejemplo, cuando en Génesis capítulo 4, versículo 1 dice que Adán conoció a Eva, su mujer, dio a luz a Caín. Obviamente esa palabra conoció habla de relaciones íntimas. Nadie por de pronto ser presentado con una mujer, ¡plum!, nace un niño. Habla de relaciones íntimas. Así que conocer a Dios en este es un tipo de relación experiencial que implica un encuentro entre Dios y el hombre que lo toma y cambia y transforma toda la vida de ese hombre por medio de ese encuentro por Cristo Jesús. Por medio de Cristo se comienza a tener una relación personal íntima con Dios. El punto es que el inicio y finalidad, oye esto, mi amado hermano, el inicio, centro y finalidad de la vida cristiana no es simplemente ir al cielo. Ese es el fruto de ser cristiano. El inicio, centro y finalidad de la vida cristiana es conocer a Dios por medio de Jesucristo. ¿No es eso precisamente lo que dice Juan 17:3? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. La palabra griega que Juan y Pablo utilizan tanto en Juan 17:3 como en Gálatas capítulo 4, versículo 9, y que la Reina Valera traduce conocen o conociendo, en ambos casos es la palabra griega ginosco, la cual implica, al igual que ella da, un conocimiento experimental, una relación dinámica real con el Creador. Dice Vine con respecto a la palabra ginosco. En el Nuevo Testamento, ginosco frecuentemente indica una relación entre la persona que conoce y el objeto conocido. En este sentido, lo que es conocido es de valor o importancia para aquel que conoce y por tanto se ha establecido una relación entre ambos. Lo que nos dice Vine es que esta palabra se utiliza no para hablar de un conocimiento intelectual, sino que usualmente se utiliza en el Nuevo Testamento para referirse a personas que tienen una relación. El término expresa una relación personal entre el que conoce y el que es conocido. Esta palabra habla de intimidad al punto que en ocasiones las escrituras la utilizan para hablar de una relación íntima, como ya da. Por ejemplo, en Mateo 1:25, hablando de José y María, ellos habían pasado tiempo juntos, habían salido de donde estaban a Belén. El trayecto duró mucho tiempo, sin embargo, dice Mateo, inspirado por el Espíritu Santo en Mateo 1:25, pero no la conoció, no tuvieron relaciones íntimas. Si eres católico romano, María no fue virgen siempre. Tuvo relaciones sexuales con su esposo. Míralo aquí.
pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Si hay primogénito, hay porque hay segundo. Y le puso por nombre Jesús. De ahí que cuando se nos dice, tanto en Juan 17:3, que el centro de la vida cristiana es conocer a Dios, no significa que hay mucho conocimiento intelectual acerca de Dios, sino más bien que el centro de la vida cristiana es una relación íntima y cercana con Dios. Se puede saber mucho de Dios. Un teólogo liberal, impío, no cristiano, puede darte una explicación exhaustiva, mucho mejor que yo, de lo que significa en griego la palabra ginosko y no conocer a Dios. Yo sé que a lo mejor le chocó a alguien, ¿orgullo santo? ¿Qué es eso? Miren lo que dice Jeremías 9, 23 y 24. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alaba el valiente, ni el rico se alaba en su riqueza, mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, porque yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Si de algo te vas a ufanar, si de algo te vas a alabar, que no sea porque eres valiente, rico, sino porque conoces a Jehová. De hecho, la Escritura describe a los que no son hijos de Dios como aquellos que no conocen a Dios. Miren lo que dice Oseas 5:4, hablándonos de la condición espiritual. No piensen en convertirse a su Dios, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos y no conocen a Jehová. Ahora, si uno estudia el libro de Oseas, podemos ver que el pueblo de Israel, como nunca, tenía mucha información intelectual acerca de Dios, pero no lo conocían experimentalmente. No tenían una relación con Dios. Por otro lado, aquellos que han sido salvados por Dios, que son hijos de Dios, se les dice que conocen a Dios. Déjame hacerte una pregunta, mi amigo que estás aquí. ¿Tú conoces a Dios? Puede ser que te sientas orgulloso que conoces a algún famoso o a algún cantante. Tal vez tú puedes decir, yo sí conozco a Juan Luis Guerra. De nada te servirá en el último día si no conoces a Dios. Ahora, si esto es sorprendente, que un pecador, por la gracia de Dios, por medio de Jesucristo, conozca a Dios, es más sorprendente la procedencia de esto. Miren el versículo 9 una vez más. Gálatas 4:9. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios. Noten algo, tan pronto como Pablo declaró que los Gálatas que antes no conocían a Dios, habían llegado a conocerle, invierte los términos de su afirmación, añadiendo una corrección retórica, no porque se equivocó, quiere ser claro de la procedencia, dice, o más bien siendo ustedes conocidos por Dios, al igual que nuestra adopción por el Padre, que su procedencia es por el Espíritu Santo y por el cual podemos clamar, Abba Padre. Eso es lo que está en el contexto previo a este versículo. También nuestro conocimiento, la razón por la que tú y yo hemos conocido a Dios se debe a la elección soberana de Dios. Eso es lo que está detrás de la palabra, de la expresión, o siendo conocidos por Dios. La razón por la que pudimos conocer a Dios no es que de pronto hicimos un gran esfuerzo, nos esforzamos mucho y pudimos conocerle. La razón está en que Dios nos conoce. Dios nos conocía.
Dios quería tener una relación con nosotros antes de la fundación del mundo. Cuando se formó la Convención Bautista del Sur en el año 1845, tristemente no siguieron con la Confesión de Filadelfia, debieron haberlo hecho, pero crearon su propia confesión. De todas maneras, miren cómo ellos veían la salvación que dista mucho de los bautistas del sur de nuestros días, o de algunos de ellos por lo menos. Dicen ellos en su declaración sobre la elección: la elección es la preferencia de algunas personas por la vida eterna de Dios, no por los méritos previstos en ellos, sino por la simple misericordia en Cristo, como consecuencia de cuya elección son llamados, justificados y glorificados. Lo que estaban diciendo aquellos bautistas del siglo XIX es que la razón por la que una persona puede ser salva y la razón por la que una persona puede conocer a Dios es únicamente por la elección soberana de Dios. La insistencia de Pablo en la iniciativa divina en la salvación excluye tanto el moralismo como el misticismo. No podemos buscar a Dios, no podemos guardar alguno de sus mandamientos a menos que venga Dios y nos rescate. Por eso en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10, dice Juan, inspirado por el Espíritu Santo: en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. El ser humano no puede encontrar a Dios. Por más técnicas religiosas, ejercicios espirituales que comience, somos como ratas ciegas perdidas en un laberinto de pecado, donde es imposible encontrar la salida por causa de nuestro pecado y nuestra debilidad. Tiene que venir Dios soberanamente, cambiar nuestro corazón y transformarnos para que podamos tener vida y buscar a Dios. La razón por la que ellos conocieron a Dios no estaba en que se esforzaron mucho. Fue que Dios los conocía desde antes de la fundación del mundo para darles vida eterna. Y eso es sorprendente. Mis amados hermanos, podemos decir sin temor a equivocarnos que un ser humano debe conocer a Dios como la mayor bendición que pueda tener un pecador en esta vida, no solo por la libertad que produce, no solo por su procedencia. En tercer y último lugar, debemos tener el conocer a Dios como lo más valioso en nuestra vida, por lo que se espera de un creyente que conoce a Dios. Miren los versículos 10 y 11. ¿Cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano. Se espera del creyente perseverancia en Dios. Algo que en apariencia no estaba sucediendo con los hermanos de Galacia. La oración que comprenden los versículos 8 y 9 la concluye el apóstol Pablo con una expresión de preocupación. ¿Cómo es posible que ustedes se vuelvan atrás? En el versículo 10 especifica la causa de su preocupación. Los gálatas habían comenzado a celebrar ciertos tiempos santos, póngalo entre comillas, como si tal celebración fuera salvífica. Esa referencia lleva a Pablo a expresar su preocupación una segunda vez, hablando de su desvelo por el futuro de los Gálatas como iglesia.
Los Gálatas habían conocido a Dios por la gracia de Dios en Cristo Jesús. Solo esto era suficiente para ser salvos. Sin embargo, corrían el peligro de someterse una vez más a una esclavitud similar de la que fueron liberados. Mis amados hermanos, el legalismo no es mejor que el paganismo. Es igual de dañino. Ahora, ¿cómo puede pasar que una iglesia cristiana hiciera tal cosa? ¿Acaso es que los Gálatas habían renunciado realmente a su fe cristiana? ¿Se habían retractado de sus votos bautismales? ¿Ya no creían que Jesús era el Mesías prometido? No, la respuesta de eso es no. La tentación a la que se enfrentaban, provocada por los falsos maestros judaizantes, era dudar que solo Jesucristo fuera suficiente para la salvación. Se les decía que era necesario añadir a su fe en Cristo la circuncisión y otras ceremonias anticuadas de la ley mosaica. Y Pablo les dice, hacer eso es volver a una religión pagana. Es lo mismo. Miren el versículo 9 en su parte final una vez más. ¿Cómo es que os volvéis? ¿Saben lo curioso que la palabra griega para volverse es la misma epistrefo que se utiliza para hablar del arrepentimiento? ¿Cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Hay una palabra interesante ahí. La palabra rudimentos. Yo sé, mi hermano, que no usamos esa palabra todos los días. Eventualmente la usamos. Así que permítame explicar un poco qué significa esa palabra. La palabra griega que utilizó el apóstol Pablo tenía la idea de aquello que es lo básico. Por ejemplo, el alfabeto. Eso es lo elemental, lo básico para que uno luego pueda leer. Lo primero que nos enseñaron cuando fuimos a la escuela generalmente fue el alfabeto para que supiéramos que tuviera la base para que pudiéramos aprender todo lo demás. Esta palabra es la utilizada se me fue mi convicción personal, por el escritor de la epístola a los Hebreos, en el capítulo 5, versículo 12, cuando dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos, en otras palabras, el ABC de la doctrina, de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimentos sólidos. En nuestro contexto, esta palabra, rudimentos, habla de algo que formó en el pasado parte elemental, básica, introductoria de los comienzos del pueblo de Dios en el antiguo pacto. En otras palabras, todo lo que tenía que ver con la circuncisión, aquellas fiestas que celebraban en el antiguo pacto, aquellas leyes dietéticas que realizaban los creyentes del antiguo pacto, todo eso era lo básico que estaban aprendiendo el pueblo del antiguo pacto antes de que Cristo llegara. Eran la sombra, era lo rudimento, lo básico, el alfabeto de lo que luego debería vivir el pueblo del nuevo pacto. En el nuevo pacto estamos en la sustancia, en lo verdadero, en lo real. Cristo había cumplido cabalmente todo lo necesario para nuestra salvación, librándonos de la esclavitud de esos rudimentos, de eso elemental y básico. Por eso, por cuanto todas esas cosas
eran la sombra del pasado y que no debía ser observado por el pueblo del nuevo pacto, Pablo le llama a eso que viene del mundo, los pobres y débiles rudimentos del mundo. Tiene que venir el mundo, que es de donde viene, mi amado hermano, el legalismo. No es de Cristo, no es de Dios, es del mundo que viene a esclavizarnos. Los falsos maestros les estaban engañando y los gálatas estaban sucumbiendo ante tales engaños. Ciertamente los adversarios de Pablo no veían eso así. El propósito supuesto de esos falsos maestros era realzar la fe cristiana, era que estuvieran más cerca de los hebreos, de los judíos. Pero Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, era inflexible en este punto. Jesucristo y la circuncisión, Jesucristo y la Torá. Si hablamos de la Torá en términos salvíficos, o sea, los 10 mandamientos. Jesucristo y cualquier otra cosa para la salvación equivalía a un sincretismo y esclavitud pagana de la que los gálatas habían sido librados en el pasado. Cito un comentarista. Para Pablo, oye esto, mi amado hermano, cualquier cosa que le aleje a alguien de la única confianza en Cristo, ya sea que esté basada en buenas intenciones o en deseos depravados, es anticristiana y por tanto debe ser condenada. Mis amados hermanos, cuidado con el legalismo. Insistir al pueblo del nuevo pacto a que se cumpla aquellas leyes ceremoniales y civiles del antiguo pacto como medio salvífico de santificación es promover y volverse a la esclavitud de débiles rudimentos. Generalmente, mi amado hermano, el legalismo tiene la apariencia de pleno conocimiento y da la impresión de ser piedad. Pero no es piedad bíblica. Lo que esconde es esclavitud. La realidad es que el legalismo puede esconder un montón, una maraña de pecados. El legalismo es fácil de seguir. Simplemente son un grupo de actos externos fáciles de implementar. La ropa que me pongo, la comida que como, las cosas externas que hago, pero que no tienen poder absoluto contra los apetitos de la carne. ¿No es eso lo que dice Colosenses capítulo 2, versículos 18 al 23? Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado en su propia mente carnal y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis, oiga esto, si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos, noten cómo usó la misma palabra, del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, no gustes, ni aun toques? Y no, él no está hablando de manejar un carro, está hablando de tocar alimentos. En conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Así que si alguien te dice que para agradar a Dios tienes que vestirte de alguna manera, comer algún alimento o celebrar alguna fiesta, quieren volver a esclavizaros.
Tristemente, hay creyentes que sienten, oye esto, mi amado hermano, que sienten una inclinación más allá de lo razonable por la forma, por lo externo y por lo circunstancial. Tales personas les preocupan más las formas que el fondo, las circunstancias más que la sustancia. Este tipo de creyente no llega a ver, obviamente, a la ley ceremonial y civil como parte de su observancia en el nuevo pacto, pero estará inclinado a todo lo peculiar y sectario. Debemos cuidarnos de ese espíritu. Ahora, estaba diciendo Pablo que ellos perderían, que los Gálatas perderían su salvación cuando dice, me parece que he trabajado en vano. Miren los versículos 9 al 11 una vez más. ¿Cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. ¡Wow! ¡Qué triste! ¡Qué duras palabras! Algunos han interpretado estas palabras conocidas junto con el de han caído de la gracia en el 5.1, que lo veremos próximamente, como que ellos pudieran perder la salvación. Ahora es significativo que la palabra que utilizó Pablo de volverse, como decía hace un momento, hablaba de arrepentimiento, pero ¿saben de qué hablaba también? Como por ejemplo en 2 de Pedro capítulo 2 versículos 21 y 22, de la apostasía. La apostasía es un volverse de la verdad. Ahora solo puede apostatar de la fe aquel que no es verdaderamente cristiano. Pero la realidad es que se puede apostatar. En un contexto donde había muchos abandonando de cierta manera la fe sana y bíblica, Pablo debía saber, debía entender que entre ellos habría un grupo de personas que no conocían verdaderamente al Señor. Una persona que no está en Cristo siente mucha más inclinación para lo externo y circunstancial. Lo necesitan porque el interior está vacío y hueco. El peligro estaba en que la siguiente generación y de esa iglesia habría de apostatar de la fe si no estaban apercibidos del peligro. Mis amados hermanos, ¿qué se espera de aquellos que han conocido a Dios? Se espera que perseveremos en la doctrina. Mi amado hermano, ten cuidado a lo que te expone. El pastor, cuando yo di gracias que dijeras esas cosas en la clase de escuela dominical, porque íbamos en el mismo, todo hoy, no sé si se dieron cuenta, va en el mismo tono. Ten cuidado con lo que tú oyes en internet. Cuidado a lo que te expones. Hay muchos que se llaman sanos y reformados y no tienen la menor idea de lo que eso significa. Tienen una combinación de una gran cantidad de doctrinas. Han tomado lo que les gusta, han despreciado lo que les disgusta. No toda mención de la palabra Dios está verdaderamente enraizada en la Biblia. No todo lo que pretende ser sana doctrina es verdaderamente sano. Llevamos más de 30 años en esto y hemos visto de todo. No todo lo que se dice ser reformado verdaderamente lo es. Hay mucho en internet que está con el propósito de engañar, destruir y dividir.
Se toman cosas de la periferia, cosas del antiguo pacto, cosas inclusive que no están en la Biblia, y se ponen en el centro como si fuera la más absoluta verdad de la Escritura. Cuidado, cuidado con el legalismo, cuidado con el antinomianismo, mis amados hermanos. Los pastores de esta iglesia usualmente no gustan decir nombres y no lo haré hoy. Hemos hablado por meses de dos errores básicamente. Hemos hablado del hiperjudaizanismo, ese término lo acabo de inventar, en el evangelicalismo, y hemos hablado del antinomianismo. Hemos explicado lo que es el antinomianismo. Y luego vienen, hermanos, uno no se pasa la vida rectificando a la gente, diciendo, oye a fulanito. Y mira, dijo esto y esto. Uno de los mayores, estoy pensando en una persona en específico, de los más oídos antinomianos en el mundo reformado. No queremos decir nombres. Ustedes deben aprender a unir los puntos. Nosotros no somos famosos, nosotros no tenemos, no somos doctores de la ley. Y esa gente sí. Pero comparen lo que nosotros enseñamos con lo que oímos en internet. Que alguien que diga ser reformado enseñe no significa que está enseñando verdad reformada. Si tienen dudas, pregunten. No hay nada de malo con preguntar. Y a lo mejor en privado le diremos algunos nombres. Ten cuidado con lo que oyes en internet. Satanás sabe de Biblia. Y si quieren ver una muestra, vean las tentaciones de Jesús, cómo usó Satanás la Biblia. Saben más que yo, más que los que nos paramos aquí. Mis amados hermanos, nosotros conocemos a Dios. ¿Qué mayor privilegio que ese? Aquel que está por encima de todos se ha acercado a nuestras pobres pecadoras vidas y nos ha redimido para salvarle. Déjenme dar dos palabras de aplicación. En primer lugar, quiero hablarle de aquellos que solo profesan ser de Dios, que solo profesan conocer a Dios, pero viven una doble vida. Espero que solo vaya yo a decir palabras al viento y que no haya ese espécimen dentro de nosotros. Personas que pueden tener el exterior de un creyente piadoso, pero que abriga pecados no mortificados en el corazón. Abraza pecados que no mostraría al mundo, pero que los ama y los guarda. De ellos habló Pablo en Tito 1:16, de personas que profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Dios tenga misericordia de nosotros, y no hay aquí nadie de esos. Mira lo que dice Primera de Juan, capítulo 2, versículos 3 al 6. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Este pasaje explica que conocer a Dios no solo implica un conocimiento intelectual, también se manifiesta con una obediencia práctica a lo que Dios ha mandado. Mira lo que dice Primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 y 8.
Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 6. Todo aquel que permanece en él no peca. Y todo aquel que peca como norma de práctica no le ha visto ni le ha conocido. Cuidado cuando abrigas pecados privados en el corazón que no quisieras que nadie lo supiera y lo amasas, lo amas y le obedeces. Puede en tu caso evidenciar que en realidad no conoces a Dios. El antídoto para eso es: ve a Cristo. Ve a Cristo en arrepentimiento y fe. Ve a Cristo y pídele que te transforme de adentro para afuera, que transforme tu corazón, que cambie tu corazón. Por un corazón de carne, sensible a lo que Dios te ha mandado. La solución a tu problema no es poner más restricciones, no es poner más legalismo, es poner a Cristo en tu vida. Pero quiero hablarle en último lugar con aquellos que saben que no conocen a Dios. Tu caso, mi amigo, es penoso. Dios tenga piedad de tu alma en esta mañana. Tú necesitas tener el privilegio más grande que un ser humano tiene bajo este mundo, el conocer a Dios. Tienes que venir y deponer tus armas. Hasta ahora has sido enemigo de Dios. No podrás conocerle. Eres su enemigo. Estás opuesto a su gobierno. No estás dispuesto a sujetarte a él. Estás en rebeldía. Debes deponer tus armas. Venir en arrepentimiento y fe. Y confiar que solo Cristo, solo Él puede darte vida eterna. Oh, mi amigo, eso es lo más maravilloso que una persona puede tener, conocer a Dios. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Vuélvete de tu mal camino. Estás de espaldas a Dios. Vuélvete a Él en arrepentimiento y fe. Amados hermanos, yo nunca más voy a decir que conozco a Juan Luis Guerra. No lo conozco. Pero sí puedo alabarme en decir que muchos de los que estamos aquí conocemos al Dios del cielo y de la tierra. Y esa es la mayor bendición que un ser humano puede tener. Vamos a orar. Señor y Dios, nosotros te agradecemos tanto, porque nos concediste en tu gracia el conocerte. No por nuestro esfuerzo, sino porque tú nos conocías desde antes de la fundación del mundo. Y no solo proveíste la solución, tú obraste en nuestro corazón para que voluntariamente pudiéramos venir a ti y arrepentirnos y creer solo en Cristo para la salvación de nuestras almas. Ayúdanos, oh Señor, a ser coherente y a perseverar y a no dejarnos engañar. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Amén.